La clase de hoy trabajaremos una síntesis de los contenidos y habilidades desarrollados en la unidad número 1, seres y haceres. El objetivo de esta es sintetizar los principales contenidos y aplicar las habilidades implícitas y explícitas que utilizaste para el análisis de los distintos textos trabajados en la unidad. Para que la síntesis de contenidos y habilidades sea efectiva, es importante que tengas a mano tus guías desarrolladas, la guía número 1 y la guía número 2. En la guía número 1, nosotros nos enfocamos en los textos literarios principalmente, donde caracterizamos a personajes e identificamos el conflicto de la historia. En la guía número 2, analizamos el propósito comunicativo de un reportaje y reconocimos algunos de sus recursos lingüísticos y no lingüísticos. Las páginas de apoyo son las que se indican en este video y las que se indicaban en las guías respectivas. Es importante haber desarrollado estas actividades y estudiado estos contenidos para poder sintetizarlos en la clase de hoy. Esta presentación la dividiremos en dos partes. Partiremos por el análisis de textos narrativos, es decir, la caracterización de personajes y la identificación del conflicto en la narración. Caracterizar a un personaje consiste en enunciar sus características tanto físicas como psicológicas, dando una descripción oportuna de su personalidad. Es importante considerar que en los textos que nosotros leemos no siempre estos datos están explícitos, sino que debemos recurrir a la inferencia a partir de lo que me dice el narrador, de las acciones que realiza este personaje o de la interacción que tiene con otros personajes. Es importante caracterizar a un personaje porque es una forma de analizar el texto y comprender mejor las acciones del relato, dándole cierta categoría. Por ejemplo, si es protagonista, si es secundario, si las acciones que realiza tienen directa relación con el conflicto de la historia u otro elemento que nos sirva para comprender mejor el texto. Todo texto narrativo tiene una estructura. Parte por una situación inicial, donde se presentan a los personajes que participarán de las acciones, los lugares donde se desarrollarán las escenas, entre algunos otros aspectos generales. Sin embargo, la parte principal de un texto narrativo es el nudo o conflicto de la historia. Este nudo o conflicto es el quiebre entre la situación inicial y los demás aconteceres. Si el nudo o conflicto no se puede reconocer, es imposible lograr darle sentido a la narración. El conflicto es la parte más importante del relato. Puede ser una disputa, una pelea, la enfermedad de alguno de los protagonistas, enigmas sin resolver, entre muchos otros. Sin embargo, este conflicto es el que le da sentido a las acciones de todos los personajes y luego suscita el desenlace de la narración, es decir, la resolución de este problema. Para reconocer el conflicto de una narración es importante tener en cuenta estos aspectos. Si nosotros nos vamos a la estructura formal de la narración, parte una situación inicial y el quiebre de esta situación inicial es el conflicto, que es lo que luego se tiene que resolver. Si no hay un conflicto, las acciones de los personajes no tendrían sentido. Para poner en práctica lo estudiado en la guía número 1 de reforzamiento y lo trabajado hasta ahora en este video, te invito a que en la página 60 de tu libro puedas leer el relato Música de Ana María Matute. Cuando encuentres el texto, pon este video en pausa y date el tiempo de leer detenidamente el relato, enfatizando en la caracterización de personajes e intentando identificar el conflicto de la historia.
Luego de leer, te invito a que desarrollemos en conjunto algunas actividades, pero haz de este video una herramienta interactiva. Cuando aparezca alguna pregunta o alguna actividad que realizar, pausa el video e intenta responderlo de manera autónoma. Luego, en conjunto, desarrollaremos las respuestas para comprobar si lo que tú respondiste estaba correcto o si era necesario realizar alguna corrección. Apliquemos lo aprendido. Para ello, caracterizaremos a uno de los personajes de esta narración. ¿Cómo era la hija pequeña del gran compositor? En el texto se nos dan de forma explícita algunos datos. Por ejemplo, podemos saber fácilmente que tenía 4 años, que al principio del texto se expone la edad de ella y de su hermano. De forma inferencial, nosotros podemos deducir que era una niña obediente, porque junto con su hermana cumplían la orden de andar en silencio por la casa mientras su padre trabajaba. También podemos decir que es una niña bastante curiosa, dado que cuando tuvo la oportunidad de espiar el trabajo de su papá por la rendija de una puerta, supo que él no solamente era un gran músico, sino que componía la música que él tocaba. Aspecto que la sorprendió mucho y le llevó a contarle la noticia a su hermana. ¿Te animas a reconocer el conflicto de esta narración? Fíjate en qué acción de qué personaje rompe con la situación inicial de la escena y causa un desenlace que cambia el principio de las acciones presentadas. Continuando con nuestra clase de síntesis, contenidos y aplicación de habilidades, pasaremos a la segunda parte, donde nos enfocaremos en los textos no literarios, específicamente en el reportaje y los recursos lingüísticos no lingüísticos que este emplea en la entrega de la información. El reportaje es un texto periodístico cuya principal función es informar. A diferencia de la noticia, el reportaje indaga y es necesario una amplia investigación para poder hablar sobre algún tema específico. La noticia relata un hecho preciso y conciso. Sin embargo, el reportaje abunda sobre un tema en particular, lo analiza a fondo y luego es publicado en periódicos o revistas virtuales para que nosotros como lectores podamos interiorizar sobre algún tema específico. Cuando hablamos de reportaje, es posible evidenciar dentro de su composición recursos lingüísticos y no lingüísticos. Los recursos lingüísticos son los que tienen una directa relación con el uso de la lengua, ya sea oral o escrita. Por ejemplo, conversaciones orales y cotidianas como las que podemos tener día a día con nuestros amigos o familiares. Conversaciones y escritura en chat, como lo hacemos también diariamente con nuestros seres más queridos. Incluso la redacción de una carta. También podemos reconocer recursos lingüísticos en este video, al escuchar el audio de la grabación y al leer los contenidos que aquí se me presentan. Pero así como hay recursos lingüísticos, también tenemos recursos no lingüísticos, que son el uso de imágenes como gráficos que complementan la información entregada. Imágenes de referencia y apoyo a la información que se presenta en un reportaje o noticia, y uno que adquiere o ha adquirido mucho protagonismo en el último tiempo es el uso de la infografía, recurso que complementa la información con el uso de imágenes para hacer la entrega de los aprendizajes de una manera más didáctica y eficiente. En este último,
nos enfocaremos y detallaremos algunos aspectos mediante el video que podrás visualizar a continuación. ¿Qué es, para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. Concluyendo con esta clase de síntesis, te invito a aplicar los contenidos y habilidades en el análisis de distintos textos. En tu texto de estudio, en la página 60 a la 62, encontrarás la sección para finalizar, respectiva a la unidad número 1. Allí, aplica los contenidos reforzados en este video mediante el desarrollo de las actividades propuestas en tu cuaderno. Y dentro de una próxima sesión, encontrarás el solucionario a las preguntas planteadas en esta actividad. Espero que este material sea de utilidad para que puedas reforzar tu estudio autónomo semana a semana.